Bueno, les voy a hablar sobre algo que hemos estado trabajando desde algunos años y sobre todo enfocado a cáncer. Es muy interesante la plática que presentó el doctor Unas y los comentarios que hicieron sobre dengue también muy interesantes. También trabajamos algo de eso, pero en esta ocasión voy a hablar enfocado sobre todo a aspectos biomédicos y aplicación de otras estrategias para mejorar la calidad de vida de pacientes sobrevivientes de cáncer de mama. Mi plática se titula Biomedicina, Música y Ejercicio Oncológico. ¿Qué tiene que ver la biomedicina con la música? Si soy química, ¿todos son químicos aquí? La mayoría son químicos, ¿qué más? Nutriólogos, le doy clases de nutriólogos y tengo muy buenos tesistas nutriólogos, excelentes. Químicos también. Enfermería, pues mucho gusto. Es al revés. Ahí está, ahí está. Bueno, voy a hablar algunas generalidades con respecto a esta enfermedad, la importancia de la interprofesión y de la multidisciplinariedad, que creo que aquí es una muestra. Hay enfermeros, hay nutrólogos, hay químicos, tal vez haya médicos también, investigadores, profesores, etcétera. ¿Okay? Creo que va en ese contexto. Algunas implicaciones de este tipo de trabajo que hemos hecho y también datos específicos, pero datos específicos que nos lleguen a nosotros. Miren, actualmente, ¿sí? Hasta el año pasado se detectaron más de 19 millones de casos de cáncer, de todos los tipos, ¿sí? De todos los tipos. ¿Y eso qué significa para ti? Para ti. ¿Cómo te llamas? Ramón. ¿Te suena ese número de 19 millones? Es mucho, ¿no? Es mucho. A ver, voy a buscar donde estén dos jóvenes. A ver, ¿dónde está? Acá. Raúl. Lo conozco. A ver, fíjense, vean la imagen y vean a Raúl. Miren, tenemos de estos dos muchachos, porque son dos muchachos, uno de ellos, es decir, ya sea Raúl o otro muchacho, que va a ser Raúl, ojalá que no Raúl. ¿Sí? Que no me hace caso usted. Ahí está. Y ahora, de estas compañeras, amigas, hermanas, hermanas de vida, roomies, ay, qué nervios que estén aquí ustedes. Fíjense, de ustedes tres, vean esa imagen, vean esa imagen. Desafortunadamente, muy probablemente dos de ustedes y muy probablemente uno de ustedes va a ser diagnosticado con algún tipo de cáncer en algún momento de la vida. Esos números que te dicen de que cuántos casos, etcétera, al final significan eso. O sea, es muy alta la probabilidad. No dije que se vayan a morir, no se vayan a deprimir. Ustedes tampoco. ¿Sí? No. Pero sí pueden ser diagnosticados. Algunos yo sé que aquí fueron diagnosticados. Yo fui diagnosticado. ¿Qué significa eso? ¿Qué implicaciones tiene eso? Que dado los casos que hay, pues todavía no están los mejores tratamientos, todavía no están las formas rápidas de diagnóstico, todavía nos falta mucho. ¿Sí? Y ahora tenemos la pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia y los pacientes? Si bien en algunos tipos de cáncer la mortalidad está disminuyendo al menos 1%, la cantidad de sobrevivientes está incrementando. ¿Sí? Pero esos sobrevivientes, ¿cómo viven? ¿Cómo es la calidad de vida de ellos? ¿Qué secuelas dejó la quimio? ¿Qué secuelas dejó la radiación? Y aparte, ¿qué secuelas dejó COVID? Lo que mencionaban ahorita. A mí me dio COVID en junio, me había salvado todas las olas, pero pues ya en junio me tocó. Y hasta la fecha me duelen muchísimo las piernas. Y así, hay varias secuelas, otras más. Espero que no haya problema pulmonar, ¿verdad? No lo sabemos todavía. Entonces, en este momento están coexistiendo secuelas del COVID con pacientes con cáncer, de todos los tipos. En particular, yo estoy interesada en cáncer de mama, pero si vemos esta imagen, miren, ¿qué pacientes fueron los que tuvieron más secuelas o que murieron más, en mayor cantidad? Nos hablaban de que los diabéticos, nos hablaban de las enfermedades cardiovasculares, pero fíjense que los primeros lugares realmente fueron cáncer, en todas sus variedades. Ahora, ¿cuáles son los tipos de cáncer más afectados? Pues si sabemos que cáncer de mama en mujer, cáncer de próstata y de pulmón en hombres, son el mayor número de casos y también el mayor número de casos también de muerte, no solo de incidencia.
En Sonora tenemos los primeros lugares. Pues esto implica que la calidad de vida de las personas aún se ve más mermada. ¿Qué podemos hacer? Vean esta imagen. Esta imagen pues nos debe preocupar. Si solo le doy el color a cáncer de mama, vean, se pinta de rosa. ¿Cuántos de nosotros vamos a ser diagnosticados con esto? ¿Cuántos vamos a ser tratados con esto? Y bueno, ¿cuál es el pronóstico del paciente con COVID y cáncer? Malo. De hecho, 3 veces más riesgo de manifestaciones severas y muerte. También problemas con el tratamiento y diagnóstico en cuanto a la sintomatología. ¿Qué es esto? ¿Son secuelas del COVID? ¿Son secuelas de la quimio? ¿Qué son? ¿Qué es? Entonces, en este contexto de tantas secuelas, COVID, pandemia, ahora dengue, etcétera, nosotros podemos abordar esta problemática desde un punto de vista diferente, desde un punto de vista de oportunidad. ¿Qué oportunidad tengo yo como estudiante, como investigador, de abordar esta problemática generando un nicho diferente de trabajo? No espantarnos, obviamente sí nos dio miedo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros estuvimos encerrados, se te cayó el pelo, ¿sí? Con los nervios, el estrés de los primeros meses, cuando incluso oíamos a mí lo que me impresionó más fueron las patrullas con las sirenas sonando. Jamás creí que iba a escuchar las películas, pues nos tocó. Entonces ahora podemos enfocar el abordaje desde otro punto de vista, esta coexistencia COVID, dengue, cáncer. Y tomo lo dengue porque ahorita mencionó el doctor. Tengo la fortuna de trabajar, de tener colaboradores en 17 países. Y esto me ha permitido poder interrelacionar diferentes áreas multidisciplinarias, interdisciplinarias e interprofesionales. Es decir, no trabajo solo con químicos, trabajo con físicos, trabajo con biólogos, trabajo con epidemiólogos, con mucha gente. He tenido la fortuna, se ha generado esta oportunidad. Y eso me ha permitido que dentro de los primeros trabajos que estuvimos haciendo, fue trabajar con nanopartículas. Y voy a contar la manera de historia. Lo que vamos a ver a continuación es una manera de historia, ¿ok? Me pueden preguntar, me pueden detener. La primera historia que les voy a contar es cuando trabajé con nanopartículas. Era parte de mi doctorado. En ese entonces nadie había trabajado con nanopartículas. Cabe la aclaración que tengo más de medio siglo, ¿sí? Pero no tengo tanto que hice el doctorado. Realmente lo hice bastante grande ya, cuarentón. Y no me da vergüenza. Cada quien decide, ¿verdad? El caso es que yo estaba trabajando con nanopartículas metálicas, las estaba funcionalizando para dirigirlas a un tumor, etcétera, 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 etcétera. Y resulta que al estar haciendo la búsqueda de información, nos dimos cuenta que había un boom por generar nanomedicamentos. Todos queríamos trabajar con nanomedicamentos, liberación dirigida, que llega a la célula tumoral, que no afecta a las células buenas o a las sanas. Pero resulta que a muchos se les olvidó evaluar los efectos adversos, las reacciones adversas a los medicamentos. Si con una aspirina te puede generar una hemorragia, ahora imagínate con un nanomedicamento que generalmente son más reactivos. En las publicaciones recuerdo bien que nos decían, no, las nanopartículas entran, las vas a aplicar y se van a aclarar y salir por riñón. ¿Qué creen, muchachos? Esta nanopartícula cuando estaba trabajando, yo la estaba funcionalizando a un análogo de vitamina E, estaba haciendo un nanoalimento prácticamente, y quería trabajar con cáncer de cervix, melanoma, y trabajé con esos ratoncitos. Y también, otra historia aquí, estos ratoncitos fuimos los primeros en trabajar aquí en el noroeste con estos ratones. Son ratones muy difíciles, y muy, muy difíciles. Se llaman ratones desnudos, no sé si está el doctor Max aquí, pero él también está trabajando con esos ratones. Y resulta que estos ratoncitos pues son desnudos, ¿sí? No tienen pelo. Y aparte son inmunosuprimidos. Pues yo puedo generar modelos tumorales en ellos. Y puedo evaluar nanomedicamentos, puedo evaluar cualquier sustancia que yo quiera generar propiedades antitumorales. ¿Okay? Bueno, pues resulta que dentro de las dificultades de estos ratoncitos es que, aparte que no teníamos experiencia, pues tuvimos que inventar de todo, ¿sí? De todo. ¿Por qué? Porque la viruta, la normalita que usábamos para cualquier ratoncito, a ellos les molestaba, los lastimaba. Luego, las jaulitas no les servían, se infectaban.
Entonces, este ratón, por más bonito que era, también era muy latoso, ¿sí? Y muy caro. Muy latoso y muy caro. Entonces dijimos, vamos a hacer cruzas para tener nuestra propia cepa ahí en la universidad, ¿sí? Ya sea en Puebla o ya sea en Sonora. Ilusos, ilusos, porque ¿qué creen? Miren, aquí, la primera cruza. Vean qué hermosos. Miren qué cositas ahí. Miren, chulos, bonitos. Miren, hay como seis. Están bonitos de veras, la belleza es relativa. Bueno, pues resulta que llego un día después de la primera cruza y me encuentro con este letrero. ¿Sí? Léanlo, por favor. La primera cruza nacieron sin problema. Es real el aviso, ¿eh? Pero a las pocas horas de haber nacido, las crías desaparecieron sin dejar rastro alguno. No había restos ni cadáveres. Es en serio, este era el aviso que dejó mi alumno Ramón Carrasco y un caso para CSI. ¿Dónde estaban los cadáveres? ¿Dónde estaban? ¿Cómo? Bueno, voy a tener que subir. ¿No? No te preocupes. Bueno, el caso es, pues que CSI no lo pudo resolver. ¿Y quién cree que lo resolvió? Mi alumnito, Ramón Carrasco. ¿Sí? Él fue mi primer estudiante que trabajó con modelos tumorales. Y él encontró, se piensa, que la madre se los comió. Y fue verdad. Me resultaron caníbales los ratones. Fue real, no lo sabíamos. No lo sabíamos porque estábamos aprendiendo a manejarlo. Todavía no trabajamos con el experto que después encontré, que creo que ya les dio una plática, el doctor Salomón, no sé si todavía esté aquí, agradecidísima de toda la vida, porque gracias a él aprendimos a manejar los ratones, que eran carísimos. Bueno, esa es una historia. Nos teníamos que vestir así, ¿sí? Ahora ya es común verlo, pero en ese momento no era común. Aquí son mis estudiantes de servicio social. Aquí están haciendo los trasplantes, ¿sí? Inoculando a los ratones con las células tumorales. Algo que me gusta mucho con los estudiantes es que ellos aprenden las técnicas, ellas los hacen, ¿sí? Obviamente después de una evaluación. Encontramos también que era muy difícil trabajar con los tumores. No todos desarrollaban de una manera apropiada que yo pudiera evaluarlo. Era otra cosa también importante. Entonces, si ustedes están trabajando con tumores, también es importante saber la línea, conocerla, si es tumorogénica o no, etcétera. Les digo, éramos los primeros que trabajamos con esto. No teníamos experiencia. Y bueno, también nos tuvimos que reunir con médicos, que a veces hay como que un roce entre los químicos y los médicos, ¿sí o no? A veces que trabajan en el hospital, me han contado. Y resulta, pues que yo decía, ay, el tumor ya está, una bolita, ahí está, mira, ahí está. Pues bueno, gracias a los médicos, sobre todo radiólogos, aprendí que no se dice así. Aprendí que se dice masa nodular, borde regular, oval, ¿sí? Con densidad heterogénea. Yo decía una bolita y una manchita blanca. Pero gracias al trabajo con médicos aprendimos eso. Y si vamos ahora con el ultrasonido, fue lo mismo. O sea, pues yo nomás veía un círculo ahí, pues me decían que había un círculo, y decía que sí, había un círculo. Pero realmente, ¿qué había? Bueno, aprendimos que también hay formas de describir esto. Y aquí por ejemplo, dice tumor, no alcanzo a verlo. Tumor sólido no quístico con bordes regulares, ecogenicidad heterogénea y bla, 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 bla. ¿Y eso para qué sirve? Para caracterizar el modelo. ¿Sí? Si yo hubiera trabajado sola, ¿sí? Hubiéramos obtenido datos parciales. En cambio, ahora tenemos datos fisiológicos, datos radiográficos, datos ultrasonográficos, etcétera. ¿Sí? Se complementa la información. Ahora, algo también que nos decían en los artículos, las nanopartículas se salen. Pues, se salen. No siempre se salen. Resulta que vimos la distribución y encontramos que tanto en vaso, hígado, piel, pulmón, riñón, ahí se quedaban. Estaban en la orina, sí es cierto, pero también quedaban restos. ¿Y era por qué? ¿Por qué estaba ocurriendo esto? Pues porque son fenómenos que todavía no sabíamos. Entonces, eso de que se aclara y sale las nanopartículas, pues no es tan cierto. Siempre va a depender de. Y por eso que estas pruebas también son importantes. Y estoy hablando de un modelo biológico tumoral. Entonces, establecimos un modelo biológico tumoral, evaluamos nanopartículas, sí funcionó, pero vimos que se quedaban. ¿Me sirve eso para un paciente?
Ahora, les cuento otra historia, la del asunto de Suiza. Está cerquita, ¿no? Mira, está cerquita. Nomás cruzan el charco literal. Miren, pues, como que está medio aburrido, ¿no? Imagínense aquí tomándose un refresquito, ahí un sandwichito enfrente de este río. Eso es de todos los días ahí, muchachos. ¿Y qué creen? Les gusta más Sonora. Bueno, al menos algunos y algunas. ¿Sí? A la fecha, gracias al grupo de biofísica con el que tengo la fortuna de estar trabajando desde que llegué, desde que me regresé de Suiza, acá a Sonora, con ellos hemos establecido una estrecha relación y colaboración, sobre todo con Suiza y con otras entidades. Pero particularmente con Suiza hemos trabajado ciertas áreas muy interesantes para ellos, pero están enfocados sobre todo a caracterización biofísica. ¿Sí? Los muchachos que llegan son del área de farmacia, del área de física, del área también químicos, también ciencias de la vida. Y ellos están interesados en evaluar principios naturales. Y por otra parte, nosotros como en el grupo de biofísica, en colaboración con la doctora Mónica Costa, establecimos una línea de trabajo con radiación, ¿sí? Con radiación oncológica. Evaluar el efecto de la radiación en células tumorales, pero utilizando ciertos principios activos. Esos principios activos con los que ya hemos estado trabajando es en colaboración con el doctor Ramón Robles y el doctor Heriberto Torres. Ellos trabajan con Huereque y aparte ahorita tenemos esta alumna que está trabajando precisamente, es uno de los proyectos, el doctor Robles tiene otro y el doctor Heriberto tiene otro, pero en el caso particular que yo estoy dirigiendo ahorita, estamos evaluando los cambios bioquímicos en las células cuando son tratadas con principios activos y radiación. ¿Por qué principios activos naturales y radiación? Lo que queremos o estamos buscando es que la radiación que se le aplica a un paciente sea más baja, para que haya menos efectos secundarios relacionados a la fatiga, a las quemaduras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, esos son algunos de los muchachos. A la fecha ya van, ¿cuántos? 2, 4, 9 muchachos que han venido a Sonora. Sí, nomás que tengo un problema. Cuando voy a Suiza me dicen, usted es la doctora Cupido. Se me enamoran, pues. Sí, se enamoran, ya se me casó uno. Sí, Lauren ya se casó. Y por ejemplo, ahí está Lauren. Para ellos es súper exótico venir a Sonora y ir al desierto, al monte, ahí donde no te gusta, que dices tú, ay, qué feo Sonora. Pues para ellos es súper exótico, súper padre. Y recolectar, por ejemplo, vean este huereque, ¿sí? Enorme, ¿sí? Parece pavo, ¿no? Ahora que está en Thanksgiving. Y para ellos es súper emocionante y vienen de verdad felices, se van felices haciendo trabajos de investigación del mismo nivel que el que se hace allá. Simplemente lo hacemos diferente. Tenemos menos instrumentos, tenemos menos reactivos, si quieren, pero el talento sí existe en México, ¿sí o no? ¿Sí, verdad? Y bueno, dentro de esto, sobre todo lo que estamos haciendo con ellos y con estudiantes también sonorenses, de aquí de los posgrados o de las carreras de químico-biólogo, es trabajar con aspectos bioquímicos. ¿Qué le pasa bioquímicamente a la célula? ¿Por qué? ¿Por qué bioquímicamente? Porque hay muchas pruebas biológicas, pero nos falta todavía ciertos detalles que se relacionan con la metástasis. ¿Cuándo yo sé que es más metastásica? Pero ¿cuándo yo sé más rápido. El tiempo es crucial en este caso. Entonces, Raman es una técnica y el microscopio de fuerza atómica es otra técnica. Con Raman lo que buscamos son señales. Son señales asociadas a ciertos componentes, a ciertos grupos funcionales que me dicen la célula está dañada, se está muriendo, es metastásica o no. Y con AFM vemos, ¿han visto ustedes? A ver, levante la mano quien haya visto la membrana celular en un microscopio. Aquí de cualquier laboratorio. Pues ven la rayita nomás, ¿verdad? Ven la forma de la célula. Pero ¿alguien ha visto una membrana como tal? Que pueda decir, aquí está, pues se las presento. Esto es un corte de una membrana. Ahorita voy a pasar otra foto. Ahí está. Este es parte del trabajo de mi estudiante Martín Vázquez, excelente estudiante, que en colaboración con el doctor Carlos Velázquez caracterizamos células tumorales de mujeres sonorenses. No eran líneas celulares que comprábamos, eran de mujeres, de pacientes de Sonora, de Hermosillo, que se aisló la célula, se cultivó y evaluamos diferentes cosas. Entre esas cosas que evaluamos, vimos, las caracterizamos.
pero a nivel nanoescala. Con este instrumento, el AFM o microscopio de fuerza atómica, yo puedo ver a nanoescala. Vean esto. Esta es la membrana, aquí está el núcleo, esos son nucleolos, y vean esto, ¿sí? Es como si fueran proyecciones. Esas proyecciones se les llama rugosidad, y dependiendo de la rugosidad de la membrana, o sea, la membrana no es plana, sí te la dibujan ahí con los fosfolipios, con los grupos funcionales, etcétera, pero ¿cómo es realmente? No es plana, es rugosa, y esa rugosidad tiene que ver con la capacidad de moverse, por ejemplo, en células tumorales, o con la capacidad de invadir. Ahora, volvemos con la coexistencia cáncer y COVID. Es otra historia. Tengo alrededor de 7 años en el programa de acompañamiento de cáncer de mama de la Universidad de Sonora en Hermosillo. Este programa es un programa que está enfocado a mejorar la calidad de vida de las sobrevivientes y pacientes de cáncer de mama que acuden al programa, ¿sí? Hemos apoyado a más de 200 mujeres ahorita. Dentro de esa calidad de vida está el hecho de que la persona sea independiente, que no dependa, que el estrés sea lo menos posible, que el miedo, la ansiedad esté controlada. Porque obviamente te surgen miedos, te surgen dudas. ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo voy a quedar? ¿Qué va a ser de mí? ¿Cómo voy a interaccionar con la gente? Por eso es que se creó un programa de acompañamiento. En ese programa nos dimos cuenta que muchas pacientes de cáncer de mama suben de 15 a 20 kilos. Pero ¿cómo si muchos pacientes con cáncer bajan de peso? Hay caquexia, entre otras cosas. Bueno, en cáncer de mama la mayoría sube y tiene que ver con efectos secundarios de la quimio. Se favorece la replicación de adipocitos, pero de un adipocito muy especial que los nutriólogos, ¿dónde están los nutriólogos? Allá, ya nadie es nutriólogo, ¿verdad? Ya no supiera la mano. Bueno, los adipocitos hay de dos tipos, blancos y marrones. Los blancos son proinflamatorios, pues ¿qué creen? Parte de los efectos adversos es que en las pacientes con cáncer de mama o sobrevivientes se incrementa el peso, pero por acumulación de grasas adipocíticas blancas, proinflamatorias, y que de pilón hacen otra cosa, también producen estrógenos. Ajá, ¿y qué? Pues resulta que el estrógeno es un factor de crecimiento. Entonces, fíjense bien, hay más grasa abdominal, hay más grasa en las mamas, hay más producción de hay más células adipocíticas que liberan estrógenos. Entonces, si hay células dañadas o quedaron células dañadas, ¿qué va a pasar? Ese estrógeno le puede decir, hey, duplícate. Entonces, ese pequeño tumorcito, ahora ya no son 10 células, ahora son 100 y otra vez. Es cuando llamamos recidiva, que el tumor regresa. ¿Sí? Bueno. Aquí lo que estamos haciendo nosotros es lo que llamamos ciencia ciudadana. ¿Qué es eso? Que lo que yo aprendo, lo que yo hago en mi tesis, lo que yo hago en mi proyecto, lo tengo que llevar a las personas. Que no se quede ahí en la tesis, sino llevarlo. ¿Sí? ¿Cómo vas a trascender? A lo mejor quiero dejar una huella ayudando a personas que estén con este problema. Y bueno, una de las cosas que encontramos es que esas células adiposas blancas, ¿qué creen? El ejercicio, un ejercicio moderado, tan simple como una caminata de 30 minutos, puede ayudar a disminuir las células adiposas blancas. Y por lo tanto, si disminuyen las células adiposas blancas, el riesgo de recidiva, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Elaboramos un proyecto, pusimos a las señoras a caminar, las señoras del programa, pero no todas, porque resulta que parte de las secuelas es un dolor punzante en los pies. Entonces con ellas hicimos otras estrategias, pero de manera general lo que hicimos fue ponerlas a caminar, las acompañamos siempre con mi estudiante, aquí está, Ana Victoria, ¿sí? Ana Victoria. Ella es nutrióloga, ella pero ama la química y también aparte es una chica fitness. Entonces, cuando ella me llega no, pues que quiero hacer tesis con usted, pero ¿de qué? Pues vamos a ver qué te gusta. Entonces, yo siempre les pregunto a los muchachos, ¿qué te gusta? No es nada más el área que yo maneje, sino ¿qué te gusta? ¿Para qué? Para sacar mayor provecho, que sea un ganar-ganar. Pues bueno, con ella se nos ocurrió hacer esto. A ver, si eres nutrióloga y si eres chica fitness, pues vamos a impactar, vamos a hacer ciencia ciudadana y que le llegue a las personas del programa. Por eso implementamos este programa muy sencillito, pero que benefició a 15 mujeres y no solo bajaron de peso, también bajaron grasa corporal.
Tuvimos una limitación de que no pudimos medir qué tipo de grasa, pero aún así bajaron. Y algo muy importante, se sentían bien. Y si yo estoy bien y me siento bien, el estrés baja. Y si el estrés baja, bajan hormonas del estrés también. Y si bajan hormonas del estrés, la inflamación también puede bajar. Así que es un proceso que está intrínseco en nuestros pacientes. Hicimos diferentes pruebas. ¿Cómo evaluamos si servía o no servía? Algo tan simple, miren jóvenes, algo tan simple como evaluar la fuerza de las manos. Algo tan simple como levantarse de una silla. Algo tan simple como caminar 30 metros. Hay pacientes que no lo pueden hacer. Y cuando empezamos con la activación física, lo lograron. Y luego tuvimos la oportunidad de que nos prestaran una alberca. Pues también, otra vez, llega un chico fitness, en este caso, aquí está, Rafita, que era entrenador, era estudiante de cultura física, que quería hacer tesis, pero que tuviera que ver con química y con fisiología, pues lo pusimos a trabajar con Aquafitness. ¿Sabía nada? Pues qué mejor. Y funcionó, tan así funcionó que él se tituló con su artículo. ¿Sí? Funcionó, tuvimos resultados muy bonitos de aplicar Aquafitness 3 veces a la semana y hubo efectos en el movimiento. Hubo personas, por ejemplo, con osteoporosis que no podían moverse y que lograron moverse, que lograron levantarse, que lograron comer, jóvenes, levantar una cuchara con la sopa. Eso es independencia, eso es calidad de vida. Y llega la pandemia. ¿Qué hacemos con el programa? Ya no pueden ir al Aquafitness, ya no pueden ir a caminar, ya no puedo hacer la consulta de nutrición, ya no puedo hacer la consulta psicológica, nada. Pues, ¿qué hicimos? Pues otra vez, me llega otro ángel. Esta niña, licenciada en música, que le gustaba la química, que le gustaba la biología, ¿sí? Y que no tenía miedo a compartir experiencias con gente de químico-biólogo o con gente de medicina, con gente de enfermería, ¿sí? Los muchachos químicos le enseñaron a tomar muestras, los muchachos, las enfermeras, a tratar a las pacientes, y el talento que traía ella de música lo aplicamos. A ella se le murió su abuelita. Yo tenía un proyecto de servicio social que tenía 4 años en el sistema, no me llegaba nadie, porque hablaba el proyecto de servicio social artes creativas y cáncer. Pues no, nunca me llegó nadie de teatro, nadie de danza, nadie de música, y de repente llegó ella. De repente llegó ella, entonces tengo una química biólogo y a ella trabajando en este proyecto. Otra vez, interprofesionalismo. Aprovechar las habilidades de cada quien y ayudarse y aprender de los dos para hacer ciencia ciudadana aplicada. Y bueno, ¿qué fue lo que hicimos con ella? La tesis la terminó la semana pasada. La niña, la químico-biólogo, la terminé en enero, porque con ella estamos evaluando hormonas. Pero al menos les puedo platicar que Ivette es Ivette Mazón, pero ella es de parientes pobres. Ella es de Pitiquito. Sí, siempre me dice, ¿creen que soy Mazón de acá? No, 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 soy de Pitiquito. Muy linda la niña. Y bueno, ¿qué hicimos? Armamos el proyecto, etcétera, y implementamos 10 sesiones de musicoterapia. Hicimos una revisión. Al principio decían todo el mundo que estábamos locos, que era algo tonto, que eso nos servía, que eran tonterías. Una crítica tremenda. No la aceptaron en el posgrado de Ciencias de la Salud. ¿Están grabando? No la aceptaron. Ni siquiera la quisieron entrevistar. Y yo les dije, esta niña tiene talento. No es química, pero se va a juntar con los químicos, va a aprender con ellos. No, no quisieron entrevistarla. No, con así me va a bajar los indicadores. Bueno, buscamos otro posgrado, entró a psicología. Entró a psicología y hubo profesores, investigadores muy abiertos en el sentido de que, ¿sabes qué? Este es mi proyecto, es mío. Yo quiero estar ahí, pero estamos abiertos a que haya interacción con psicólogos. Y no tienen idea de lo que se enriqueció el proyecto, Ciencia Ciudadana. ¿Sí? Logramos hacer 10 sesiones y la semana pasada terminó, hizo los análisis estadísticos. ¿Y qué creen? En 4 pruebas de estrés, de ansiedad, de bienestar, de 4, 3 salieron significativos. Sirvió lo que hicimos. Sirvió estas sesiones de musicoterapia usando ciertas estrategias basadas en la poquita evidencia que había, porque había muy poco, todo se iba a internet, a las páginas generales, pero en PubMed no había tantos. Ahorita ya están empezando a salir, entonces, teníamos razón. Tenemos razón, entonces tenemos la primera intervención en el noroeste,
o no sé si de México, pero al menos del noroeste, ya con datos reales de que funciona y que lo podemos aplicar no solo a este programa, a cualquier otro tipo de programa de acompañamiento o de grupos que apoyen a pacientes, donde se altera la frecuencia cardíaca, donde se altera la presión, la sístole, la diástole, etcétera, y la ansiedad y el estrés. Y a lo último, en el programa de acompañamiento, que creo el año antepasado vino el doctor Velázquez a platicar sobre él, pues no tenemos dinero, o sea, ni con así tampoco nos da dinero, buscamos de nuestra bolsa de lo que podemos. Y una de las estrategias es hacer carreras, ¿sí? Cada año, de hecho acabamos de hacer la carrera hace 15 días, la sexta carrera, y esta es la foto de la primera carrera. Teníamos un problema, éramos más gente del staff que los que estaban inscritos. Vean, aquí andamos como 70, 50. Teníamos como 30 inscritos. ¿Qué hicimos? ¿Qué creen que hicimos? Ocupamos el dinero, no había dinero porque todo esto es gratuito, todo es gratuito. Pues dijimos, me van a grabar. Le vamos a dar un punto a que participe. ¿Sí? Pero bueno, pero después de una plática de por qué y para qué. ¿Sí? No es obligatorio quien quiera participar. Si participan, les damos el punto, si no, también no pasa nada. Pero piensen en que puede ser un paciente, un familiar tuyo, o puede ser tú. ¿Sí? ¿Y qué creen? Llegaron más de 500 participantes. Ay, llegamos a la meta. Pudimos pagar las cuentas. Es real. No hay apoyos como tal. Pues tenemos que generar diferentes actividades para conseguir los dineros. Entonces yo te pregunto a ti, si estás interesado en trabajar con cáncer o algo relacionado como que te suena a ti que puede ser interesante o que puedas o que quieras hacer ciencia ciudadana, que llegue, yo te pido que te preguntes lo siguiente. ¿Qué puedes hacer hoy? ¿Qué puedes hacer a lo largo del tiempo o después, mañana? ¿Quieres trabajar sobre las causas? ¿Quieres trabajar cómo lograr una mayor supervivencia de los pacientes? Tenemos pandemia, tenemos adultos, la población sonorense se está envejeciendo. Las enfermedades crónicas no se van, va a haber más. Y el número de supervivientes va a seguir incrementando. Así que por eso yo te pido que te preguntes, ¿qué harías? ¿Qué podrías hacer tú desde tu nicho como enfermera, como nutriólogo, como químico, como médico y que está abierto a la colaboración? Gracias.